Buenas tardes, bienvenidas nuevamente. En esta oportunidad vamos a abrir el tercer panel, en este caso sobre estigma y discriminación en tiempos de pandemia. La presentación estará a cargo de Javier Urcade Veló. Él es periodista y especialista en comunicación en salud y crisis. Además cuenta con un máster en comunicaciones y tiene más de 30 años de experiencia en la respuesta al VIH, las hepatitis y las ITS en América Latina. Adelante, Javier. Buenas tardes con todas, todos y todes. La idea de mi presentación de hoy es... A ideia da minha apresentação é refletir sobre o estigma, discriminação e criminalização, e sobre as barreiras de equidade e igualdade durante a pandemia de Covid-19. Hace 4 décadas que iba a matar más la discriminación relacionada con el VIH que el SIDA. Realmente no se equivocó. Y la nueva estrategia global del SIDA habla de que para terminar con el VIH como amenaza de salud pública, en el 2030 debemos terminar con la desigualdad. Nada fácil, por supuesto. Y esto tiene que ver con que el estigma relacionado directamente con el VIH es lo que hace que la epidemia del SIDA sea tan difícil de terminar desde el punto de vista social y que es el eje central de este simposio. De alguna manera, y esto lo hemos visto con la presentación de Bruce sobre Igualaí, la discriminación institucional y la criminalización son las principales barreras del acceso al diagnóstico temprano, que es bastante preocupante en América Latina, a un tratamiento, a la contención de las poblaciones claves y de las personas con VIH dentro de la cascada de tratamiento y que vuelvan a testearse aquellas que son VIH negativas. Y vemos que la desigualdad es una cuestión transversal. Y por eso, en ese sentido, lo vinculamos, hacemos la intersección con COVID-19. En América Latina y el Caribe, la epidemia del SIDA es concentrada. Por ende, estamos hablando que sucede y transcurre entre las poblaciones claves del VIH. Por eso, durante el año 2020 y ahora el año 2021, las poblaciones claves han estado expuestas a diferentes formas de abuso de los derechos humanos, violencia, etc. Y quiero mencionar rápidamente que bajo la excusa de la gestión de la cuarentena y la reducción de la circulación de personas que se vio en forma más, digamos, fuerte en el 2020, hubo abusos de derechos humanos contra las personas de las poblaciones claves. Hubo violencia institucional, sobre pretexto de reducir la circulación en manos de fuerzas uniformadas. Hubo falta de acceso a la salud para las personas con VIH, se han interrumpido los antirretrovirales porque los hospitales se transformaron en centros de atención exclusivos del COVID. Por razones entendibles, pero por mala planificación, las personas trans no tuvieron acceso a las hormonas, no hubo acceso a tratamiento a las comorbilidades, etc. Y vamos a ver qué impacto ha tenido en el VIH, pero en otras enfermedades en general, o temas de salud, por ejemplo, no transmisibles. ¿Qué impacto ha tenido en el cáncer, en la diabetes y en otros temas de salud el no poder acceder a los servicios o continuar con un acceso a los servicios? Y por supuesto ha tenido una cuestión social muy impactante. No solo muchas personas perdieron su empleo, su trabajo, sino que los trabajos, oficios o labores por ahora precarizados, como el trabajo sexual, y en algunos países considerado ilegal, fueron empujados a la clandestinidad, y muchas mujeres trabajadoras sexuales y personas trans se vieron obligadas a dejar sus lugares de vivienda y padecieron y padecen hoy una crisis alimentaria significativa. Entonces han estado más expuestas a la violencia, más expuestas al COVID y al VIH, las poblaciones claves. Es importante entender que América Latina juega, por desgracia, un papel muy importante en la pandemia de COVID. Si vemos el acumulado de casos de COVID positivo, tenemos el 20%, es muy significativo. Si pensamos la población total de la región. Y lo que es más terrible es que casi 1,5 millones de personas han perdido la vida, o todo esto no ha terminado, y eso significa una cuota global del 32%. Los países en América Latina que están en la lista triste de los 10 más afectados por la pandemia son Brasil, Perú, Paraguay, Colombia y Argentina, junto con otros de otras regiones del planeta. Y por supuesto, lo que pasa en América Latina
y en algunas islas del Caribe es que hay 21 países que todavía tienen una tasa de duplicación muy alta del COVID. Entonces, debemos decir que más de la mitad de los casos mundiales en el año 2021 provienen de América Latina y el Caribe. Y acá vemos una imagen, la imagen en los datos anteriores sí está este gráfico fantástico, proviene de ONUCIDA, y agradezco a la doctora Alejandra Corao y a la Unidad de Inteligencia Económica que nos los compartiera, pero es muy ilustrativo. Si vemos los países ricos, los países desarrollados, que es en la banda superior, vemos que los pronósticos, los escenarios que se están dibujando, tiene que ver que para marzo del 2022 se estima que se podría estar cubriendo el total de la vacunación en porcentajes muy altos, no el 100%, pero que eso estaría vinculado a terminar de alguna manera con la pandemia. Si es que nos siguen apareciendo este tema de Delta, etcétera. Ahora, cuando vemos países pobres, países que dependen de COVAX, que maneja los números de la donación de vacunas, vemos que la cobertura necesaria de la vacuna como para controlar la pandemia llegaría a nuestros países para enero del 2024. Como verán, son 2 años de diferencia. Eso es desigualdad. Y estamos viendo una situación muy preocupante que tiene que ver con cómo hay un punto de inflexión en lo que llamamos solidaridad global sanitaria. Y esto que tiene que ver es que naturalmente los países ricos tradicionalmente han aportado recursos, por ejemplo, en la lucha contra el SIDA, a los países más pobres por medio de diferentes mecanismos como PEPFAR, el Fondo Mundial, etc. Y hay una situación ambivalente. Por un lado, los países ricos han puesto muchísimo dinero en la iniciativa de vacunas COVAX, en las otras herramientas para el COVID como ACTA, y han incluso dado recursos al Fondo Mundial en la iniciativa C19RM. Sin embargo, al mismo tiempo son los países que acumulan vacunas y discuten una tercera dosis, un booster de vacuna, cuando hay la mayoría de los países de África que no superan un dígito de porcentaje de vacunación. Y también tenemos países en América Latina que la vacunación es muy baja. Entonces es como una sensación, una dialéctica del Titanic, que se salvan los de la clase primera y la clase turista que están por debajo de la línea de flotación son los que están en peligro de morir y enfermar en esta crisis. La inversión caritativa, conocida como bilateral o multilateral por parte de los países, puede verse afectada porque los países ricos han tenido que poner muchísimo dinero dentro de sus fronteras para responder a la crisis. Entonces también hay un cambio de prioridades en la salud global. Hay una tendencia, se está discutiendo la preparación para futuras pandemias y cómo responder a la cuestión de seguridad global. Esto puede afectar el acceso a los recursos de SIDA y es importante porque en meses va a empezar el proceso de reaprovisionamiento de recursos del Fondo Mundial para el SIDA, la tuberculosis y la malaria, y ahí vamos a ver en el mundo real cómo está la solidaridad global sanitaria para estas 3 enfermedades. Y hay un concepto muy interesante en la filosofía sudafricana que habla de Ubuntu, ¿no? Esta cosa de que yo existo en función de la existencia de los demás, y que de alguna manera hay algunos síntomas bastante negativos vinculados con el COVID, donde ha habido esta filosofía de sálvese quien pueda. Como es una pandemia, hasta que no se resuelva la pandemia en la mayoría significativa de los países y de la población, no se va a resolver en ningún lado. Esto es un concepto básico. Y ahora, por último, sale como emergente la cuestión de la movilidad, los pasaportes de vacunación, las restricciones de entrar a los países o entrar a determinados lugares si no ha sido vacunado. Crea una nueva comunidad de personas estigmatizadas, discriminadas y relegadas, que porque no han accedido a la vacuna no van a poder viajar, no van a poder hacer determinadas actividades. Y debemos entender que no solo somos las ONGs o los que trabajamos en salud internacional los que viajamos para reunirnos, trabajar y demás, sino también hay población que viaja a los países con restricciones
para la cosecha, por ejemplo, de algún producto. Entonces esto va a tener un impacto secundario bastante negativo. Y todo esto también nos vuelve a poner sobre el tapete algo que el VIH discutió durante 30 años, y es el acceso a los medicamentos, el acceso a la ciencia. Y sobre todo el acceso se ve amenazado por la propiedad intelectual que está en manos de un número pequeño de laboratorios, y eso afecta el acceso de los países más pobres o aquellos países que tienen políticas de soberanía sanitaria bastante pobres, donde son países que también no tienen un Estado presente que puede controlar el abuso del sector privado, por ejemplo, impugnando compulsoriamente una patente de un medicamento para lograr comprarlo, penalizan también los problemas de suministro y cumplimiento. Muchos países se ven afectados porque los laboratorios no están entregando las vacunas, pero tampoco generan un castigo económico a esa empresa que no cumple con la promesa. Y la importancia que vemos de que en salud pública es muy importante la gratuidad, que los costos para acceder a los servicios, en este caso de COVID y de VIH, no sean económicamente catastróficos. Y también cuál es el precio justo con el que los países compran diagnósticos de PCR para COVID, PCR para carga viral en el VIH, compra de antirretrovirales, etc. Y importante también más transparencia en la asignación equitativa de recursos del Fondo Mundial, de COVAX, de ACTA y de otros mecanismos que están respondiendo financieramente y globalmente a la crisis del COVID. Entonces, es importante pensar que tenemos que evitar esta noción de buenas o malas vacunas, pero que la noción de la restricción, por ejemplo, de aquellas personas que han sido vacunadas con Sputnik, que todavía no tiene aprobación de la OMS y de las principales agencias regulatorias de medicamentos de los países ricos, va a generar dos tipos de población, que recibieron las vacunas que para los países del norte son buenas, y aquellos que recibieron las vacunas que no lo son tanto. Entonces, y obviamente la impronta y el llamado a distribuir urgentemente más vacunas en los países más pobres, esa es la prioridad. Durante la pandemia hemos sufrido de una muy pobre comunicación en salud y en crisis sanitaria. Creo que esa es una de las grandes lecciones aprendidas. Ha circulado información sin fundamentos, y esto es una responsabilidad de los medios de comunicación formales, que han generado paneles con opinadores que no saben ni de COVID, ni de virología, ni de biología molecular, o para opinar sobre el coronavirus. Se ha politizado, partidizado la pandemia en países altamente polarizados como los de América Latina, que atraviesan hay por lo menos 10 países en América Latina que atraviesan una crisis institucional política bastante importante, y sobre eso se acuesta la pandemia y sus complicaciones. Y por supuesto las redes sociales, que parte de su naturaleza es ser anárquicas, de alguna manera no han colaborado. Hemos atravesado y atravesamos una infodemia bastante importante con fake news y el tema del rol que tienen los medios tradicionales. Hay un movimiento antivacuna muy persistente y muy dañino, que incluye hasta un movimiento de antitapaboca, ¿no? Esto hace muchísimo daño y es muy difícil de controlar. Y también nos preocupa esta narrativa post-pandemia, donde los países del norte están pensando qué van a hacer cuando termine el COVID, y para los países del sur está muy lejos de pasar la crisis. Todo esto, la mala comunicación, todo lo que es el movimiento antivacuna, la infodemia, etcétera, afecta la aceptabilidad de las vacunas. Por eso debemos insistir que lo más importante en esta crisis es vacuna. Y no tentarnos con el exitismo, ¿no? No pensar que la crisis se termine antes de tiempo, porque de alguna manera vamos a tomar las decisiones equivocadas. Y si no se resuelve en todo el mundo, la pandemia no termina. Para terminar, quería pensar en algunos desafíos. Hay que vacunar al resto del mundo y analizar cómo se sigue en aquellos países que ya han vacunado bastante, reconstruir los programas verticales y de sistema de atención sanitaria que han sufrido por el COVID, mitigar el impacto y las oportunidades perdidas
mejorar dramáticamente la comunicación, discutir e interpelar los pasaportes de vacunación y las restricciones de viaje, priorizar la contención económica, social y la salud mental de las personas en nuestros países que se han visto afectadas por 2 años durante el COVID y devolver el protagonismo a la salud integral. Finalizando, las personas con VIH pertenecen a los grupos de población vulnerable. Esto lo tenemos que revisar porque aún hoy no hay consenso sobre esto. Deben ser priorizadas las personas con VIH para la vacunación en todo el mundo. El acceso a los servicios de VIH no deben vulnerar su confidencialidad, ni tampoco ir a vacunarse para las personas con VIH. No tienen por qué renunciar a su confidencialidad. Dar a conocer las evidencias recientes, por ejemplo, que en algunos países se estima un incremento de letalidad del 25% en personas con VIH. Tenemos que decir a los tomadores de decisión que las personas con VIH mueren más de COVID que aquellas que no tienen VIH. Vacunar a las personas con VIH ya tiene que ser la principal prioridad. Y para terminar, los invitamos a visitar y contribuir en 2 iniciativas en español, COVID y VIH, y corresponsales claves, y agradecer muchísimo a Virology Education por invitar a todos nosotros a estas reflexiones un año más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier, por esta genial presentación. Vamos a abrir el panel. Nos acompañan Marcela Alsina desde Argentina. Marcela es una mujer que vive con VIH hace ya 30 años y 25 de ellos se ha dedicado al activismo. Ella es fundadora de la Red Bonaerense de Personas con VIH en Argentina y a nivel regional coordina por 10 años ya el movimiento latinoamericano y del Caribe de Mujeres Positivas, del cual ahora es parte del equipo asesor. También está con nosotros María Lucila Esquivel, que para las que los conocemos es Lucy. Ella es fundadora y presidenta actual de Unidas en la Esperanza, es una asociación de trabajadoras sexuales del Paraguay. Y además forma parte de la directiva de la Red Trasex, siendo responsable de la Secretaría de Formación y Capacitación de la red. Bienvenidas a ambas. Quisiera abrir el panel a la luz de la presentación que nos compartía Javier, preguntándoles cómo fue que estas barreras estructurales que se pusieron en evidencia en el marco de la pandemia por COVID afectó de manera particular a sus comunidades y qué hicieron sus organizaciones para responder a ellas. Marcelo, lo abrimos el micrófono. Ahí está, ok, gracias. Bueno, un placer estar acá con todos. Muchísimas gracias por esta invitación y por seguir poniendo el tema, ¿no?, en agenda. Sin duda, el COVID vino a traer una fragilidad en el sistema de salud que parecía olvidado, incluso para las políticas públicas. Parecía que estaba todo solucionado y cuando el COVID atravesó, se vio el despliegue enorme y esta fragilidad que había en los sistemas de salud. Indudablemente desde las organizaciones de la sociedad civil creo que tuvimos acciones rápidas para problemas urgentes, cosas que no fue la misma respuesta de los propios sistemas. Uno de los puntos más fuertes que vimos y que sin duda lo quiero traer porque parece que es algo muy simple, pero trae un problema muy grave, es la desarticulación de los programas. Cuando el COVID atraviesa los sistemas de infectología, la gente quedó desparramada sin saber dónde ir, qué hacer y nadie daba respuesta. Fueron mucho más rápidas las estrategias que tomamos nosotros como sociedad civil en ver cómo entregar los medicamentos, qué pasaba. Nosotros llevamos adelante una estrategia que se llamó Voluntariado por las Américas, donde uno de los puntos era cómo acceder a tratamientos, qué es lo que te está pasando en la cuestión social y cuál es tu contención, ¿no? Porque mucha gente vivía sola y estaba sola y no tenían dónde responder a diferentes situaciones que estaban pasando. Más de la mitad de las personas saben que pedían comida, ni siquiera pedían tratamientos. Y esto marca la desigualdad social que hay en América Latina y el Caribe. Esta desigualdad que parece no verse
esta discriminación que cuando teníamos que pedir un alimento teníamos que poner, si vivía con VIH o no. O sea, muchas cuestiones que fuimos viendo desde la sociedad civil y tratando de armar una respuesta con los propios programas. Entonces, me parece que el COVID ha sido una gran oportunidad para ver una realidad oculta. Y esto es lo que debemos saber. Esta realidad hay que desmembrarla para tener realmente cuando hablamos de salud integral, ¿no? De esta integralidad que en mi propia ser y mi propia voz creo que no existe. Hay muchos discursos, muchos programas, muchos escritos, pero a la hora de la verdad, esta salud integral no existe. Programas de salud sexual y reproductiva que no respondían. Compañeras con cáncer que no sabían dónde ir a buscar su quimioterapia. Programas que tenían que ver con hepatitis desintegrados. Y por supuesto, el retiro de medicamentos antirretrovirales. Algo tan básico como eso quedó desintegrado. Así que me parece Marcela, que hay mucho todavía por ver. Gracias. Gracias, Marcela. Lucy, ¿cómo fue en Paraguay? ¿Cómo fue desde tu organización? Sí, primeramente, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes para todos, para todes. Decir que estamos en un foro de estigma y discriminación y mis compañeras no pudieron entrar porque se les dificultó el tema del link. Entonces, primeramente, dejar eso en claro. Y lo otro es que decir que la pandemia definitivamente vino a visibilizar muchas denuncias que nosotras veníamos a realizando como trabajadoras sexuales y visibilizar una vez más el estado ausente en la vida de las trabajadoras sexuales y que la pandemia del estigma y la discriminación es una de las pandemias más grandes en nuestra vida, inclusive mucho antes del VIH y del COVID. La ayuda social jamás llegó a nuestras compañeras. El tema de quedarte en tu casa para las trabajadoras sexuales fue un problema porque a partir de allí la policía empezó a ejercer fuerza sobre nosotras, no pudimos trabajar. Eso hizo que muchas de mis compañeras hoy estén sin techo, sin casa. La única ayuda que vino fue a través de nosotras mismas, con organizaciones amigas, con organizaciones aliadas y también desde la Retrasex que redestinó algunos fondos para la compra de artículos de primera necesidad, comida y esas cosas con esas cosas llegamos a nuestras compañeras, pero desde los estados, desde el gobierno no vino nada, incluyendo el tema de tapabocas, lavandinas y demás cosas que se tenía que usar para poner en orden el protocolo que estaba impartiendo el gobierno. Entonces, para nosotras, esto fue realmente un aprendizaje bastante grande para las trabajadoras sexuales, porque desde allí nosotras pudimos ver qué fuerza teníamos para dar ayuda a nuestras compañeras. En toda Latinoamérica se movió la Retrasex, se movió las compañeras de Paraguay para esta ayuda humanitaria. Muchísimas gracias, Lucy. Javier nos ha planteado algunos desafíos todavía hacia el futuro, algunas acciones que debemos pensar, ¿no? El COVID además como decía Marcela, ha desarmado nuestros sistemas de salud, ha quitado presupuestos de las respuestas al VIH y otros temas de salud para dedicarlos a COVID, y algunos de nuestros países están todavía viendo cómo esto se ha menguado, ¿no? ¿Qué acciones plantearían ustedes? Y esta es una pregunta para los tres, hacia adelante. ¿Qué tenemos que hacer para avanzar o retomar la respuesta en VIH? Además, pensar también en eliminar el estigma y la discriminación hacia las comunidades más afectadas. Marce. Bien.
La verdad es que creo que como sociedad civil tenemos nuevamente que rearmar. ¿Me escuchan bien? Porque yo estoy con un internet muy malo. Perdón, gracias. Yo creo que como sociedad civil tenemos que nuevamente rearmar una respuesta y que las organizaciones de la sociedad civil seamos el centro para decir cómo encaminar a los propios estados. Los propios estados creo que están desarticulados, sin recursos, sin respuestas. El estigma y la discriminación está siendo cada vez más alto en las propias comunidades. El COVID vino a marcar nuevamente esto que se venía viendo en toda la región y que venimos sintiendo. Yo quiero tomar un tema que decía recién Javier, con el tema de la vacunación. Nosotras acá en Argentina, pero también en varios países de la región, vemos que hasta tienen que dar su diagnóstico positivo para poder entrar en grupos vulnerables, o sea, cosas que ya creíamos resueltas, volvemos a traer hoy al escenario. Entonces, entender que esta respuesta tiene que ser integral, hablar de integralidad en un sistema de salud que sabemos, por supuesto, todos los que estamos acá, que no tienen que ver solo con la entrega de medicamentos, la articulación de los programas, una respuesta unificada de los programas. Es increíble que después de 40 años de VIH no se conozca el programa de salud sexual y reproductiva, por ejemplo, con los programas de VIH. Digo, esto es solo como un mero ejemplo. Entonces me parece que hay esta fragilidad del sistema de salud, debemos verla y debemos enfocarla y debemos hablarla, porque la verdad es que no va a funcionar la respuesta si no hay articulación, si no hay recursos, si no hay políticas conjuntas entre sociedad civil y entre los programas. Muchísimas gracias, Marcela. Lucy, te escuchamos. Sí, para nosotras el gran desafío sigue siendo la regulación de nuestro trabajo. Mientras que no nos vean como sujetas de derecho, ninguna política pública está creada para las trabajadoras sexuales. Necesitamos urgentemente ley de trabajo sexual, necesitamos urgentemente que se revisen aquellas normativas que atropellan los derechos humanos de nosotras y sobre todo que dejen de mirarnos como vehículos de infección y no como mujeres con derecho y como sujetas de derecho. Me parece que es hora de que los estados, la sociedad entera se dé cuenta de que somos mujeres que definitivamente no pedimos que nos reconozcan ellas, que nos aprueben ellas y ellas, sino simplemente que respeten la elección que nosotras hemos hecho de ejercer el trabajo sexual. Muchísimas gracias, Lucy. Javier, ¿activas tu micrófono, por favor? Gracias. Quería hacer una rápida reflexión, sobre todo porque yo ya hablé demasiado, y dejarle el resto del tiempo después de estos comentarios a las colegas. Para mí, no debemos subestimar que la crisis del COVID en 20 meses ya nos ha demostrado que se ve atravesada por una cuestión de clase, de acceso a los recursos, de acceso a un montón de cosas. Mientras había un discurso en los medios de comunicación sobre la telemedicina, los chicos que iban a clase con sus computadores en la casa, el teletrabajo, eso es una minoría. Eso es una minoría desde Argentina a México. Somos la región más inequitativa del planeta. Entonces, hablar de telemedicina, teletrabajo, teleeducación es para una minoría. Minoría que también muchas veces somos quienes llevamos adelante el movimiento o las organizaciones de la sociedad civil, y no hay que sentirnos culpables por eso. Pero sí hay que recordar, y la primera lección aprendida, que nada tiene que ver con VIH, es eso. El estado laboral, como decía Lucy, hay un montón de trabajadores precarios que obviamente quedaron en la calle y algunos formales fueron despedidos, pero el no reconocimiento del trabajo sexual como trabajo fue la doble vulnerabilización, y fue aprovechado también por las abolicionistas para decir al oído a los ministros de Trabajo y de Salud que no fuera a hacer cosa que dieran un subsidio laboral a una trabajadora sexual, porque iba a crear un precedente post pandemia. Entonces, el tema de la desigualdad es transversal, y es el lema con el que tenemos que terminar con lograr las metas 95, 95, 95 en 4 años y medio, y me parece que
es lo más difícil, mucho más difícil que una vacuna para el VIH. Y como vos bien decías, Liz, es el costo de la oportunidad. Cuando termine la pandemia, porque a veces hablamos en pretérito o en pasado y estamos en el medio de la pandemia, probablemente acá al sur tengamos un poco de vacaciones por el calor y la vacunación, pero ya vemos en el norte que vuelve la segunda, tercera, quinta ola, estamos con el costo de oportunidad, lo que hemos perdido en temas de prevención, tratamiento y las personas que han muerto de complicaciones relacionadas con el SIDA. Y por último, reconocer y cobrar a los gobiernos la importancia que cuando el sistema público de salud falló, lo que empezó a funcionar son los sistemas comunitarios. Y los bloques de los sistemas de salud resilientes incluyen el sistema comunitario. Y eso ahora tenemos la oportunidad de cobrarles y decirles hay que invertir en los sistemas comunitarios, en VIH-Sida y en cualquier otro tema de salud y desarrollo. Gracias. Muchísimas gracias, Javier. Efectivamente, también la pandemia en algunos países ha quitado el ojo o ha quitado de la agenda este fortalecimiento de sistemas comunitarios con todo lo que implica, ¿no? Su sostenibilidad, la contratación con el Estado, etcétera. Pero desde la audiencia nos plantean la otra cara, ¿no? ¿Por qué dejarle a sociedad civil esta carga de la respuesta, ¿no? Y qué más bien debemos exigirle a los estados, ¿no? ¿Qué debemos pedirle a los estados o recomendarle? Más bien yo cambiaría el verbo ahí, que debemos exigirle a los estados que cumplan con su responsabilidad, de manera que no se recargue en sociedad civil todas estas acciones de protección social, de respuesta a la emergencia, ¿no? Lucy, ahora empezamos por ti. Sí, estábamos de acuerdo en que hay que exigirle a todos nuestros gobiernos en toda Latinoamérica para que se cumplan con nosotras todo lo que nos deben. Pero lastimosamente, por lo menos puedo hablar de Paraguay, tenemos un Estado doblemente hipócrita, con una carga moral definitivamente grande, donde hoy no somos reconocidas como sujetas de derecho, donde no solamente las trabajadoras sexuales, sino todas las poblaciones. Imagínense ustedes, hace rato Javier hablaba del tema de la vacunación. Si vos pensás en el trabajo sexual y en la exposición que nosotras tenemos, deberían de pensar que somos una población altamente vulnerable para el contagio del COVID. Ni siquiera eso se tuvo en cuenta. Entonces, si nosotras no hubiéramos estado en la esquina, en las calles, mirando la necesidad de las compañeras, nadie lo hubiera hecho. Me parece que sí, tienen compromiso y tienen responsabilidades con nosotras, pero lastimosamente tenemos un Estado vacío, un Estado con doble moral, un Estado que no nos reconoce, que nos invisibiliza, y hasta que suceda vamos a seguir peleando, no podemos bajar los brazos, hay que seguir haciéndole ver a todos nuestros gobiernos que existe esta población y que tiene necesidades emergentes, y el cual recuerdo perfectamente que la Comisión Interamericana, Amnistía Internacional y ONU-SIDA hacían un llamado a los gobiernos para que atiendan nuestras necesidades. Compañeras, compañeros, compañeros, este es el día que aún no lo han hecho. Entonces, se viene la segunda ola, se viene la tercera ola, y acá seguimos, porque no hay respuesta. Tenemos que seguir estando y seguir estando fuertes. Muchísimas gracias, Lucy. Marcela, te escuchamos. La verdad es que no podemos seguir escuchando que el COVID es la excusa para todo. No hay respuesta por el COVID, no hay dinero por el COVID, no hay educación por el COVID, no hay trabajo, y esto es algo que nosotros debemos exigir. El Estado debe responder como un derecho humano de las personas, al trabajo, a la salud, a la alimentación, a los derechos humanos que todas tenemos reglamentados por nuestros países.
Entonces, yo creo que esta excusa que ya han puesto los estados y que siguen poniendo es algo que tenemos que desterrar. Acá hay una responsabilidad y que no es de la sociedad civil. La sociedad civil lo que debe es exigir que se respeten los derechos, no salir nosotras a entregar alimentos porque la gente se está muriendo de hambre. El COVID va a seguir entre nosotros y la respuesta debe ser del Estado, un Estado armado, un Estado con una política responsable, con una estrategia pensada, no con cosas que van haciendo como según lo que vaya, como por día, ¿no? Nosotros vimos muchos países que salían a responder según lo que les parecía ese día, no con una estrategia armada, con una política pública armada, pensada, con presupuestos, con gente, con planificación, tanto que hablamos la sociedad civil de esto. Por eso nosotros damos mejores respuestas, porque hemos analizado, hemos visto y la experiencia nos ha dado que las estrategias y las respuestas deben ser conjuntas, armadas, diseñadas, según lo que pasaba. Parece que los estados todavía no lo han entendido. Entonces, hay que exigir que esto se lleve adelante, porque esto va a seguir entre nosotros. Y vamos a ver, hoy Argentina está en un momento también de calor, ¿no? Parece que fue. Otros países parece que ya bajamos la guardia, que el COVID pasó como una historia. Y yo todavía sigo extrañando tantos amigos y amigas que han muerto por COVID. Entonces, me parece que no hay que bajar la guardia, que hay que exigir los derechos y que hay que estar muy atentos, ¿no? Como sociedad civil, atentos a las denuncias, atentos a la exigencia, atentos que se cumplan y que no se violen nuestros derechos. Nosotros estamos llevando una campaña sobre violencia de género. ¿Cuántas compañeras han sido violentadas? ¿Cuántas cosas han pasado por el COVID? Pero no es algo que apareció por el COVID, es algo que estaba entre nosotros. Entonces, esto es la falla de las políticas públicas. Debemos exigir que esto se vuelva una política pública, justamente, pero como responsabilidad de Estado y no de la sociedad civil. Gracias. Muchísimas gracias, Marcela. Nos quedan 1 minuto y 20 y quería pedirles que nos demanden una acción en el plazo inmediato. Estamos aquí una audiencia variada de distintos lados. ¿Qué acción inmediata, con qué acción inmediata debiéramos comprometernos para superar estas barreras que ha marcado también el COVID en la región? Bueno, yo creo que la acción es realmente, y voy a tomar algo de Onucida, ¿no? Lamentablemente lo tengo que tomar, es poner la voz de la sociedad civil en el centro de la respuesta. Esto que tanto parece escucharse, pero que no se hace. Entonces, si no se escucharan, si se llevaran adelante políticas públicas con la voz de la sociedad civil, con la experiencia y con, sobre todo, las estrategias, la respuesta sería diferente. Gracias, Marce. Lucy. Totalmente de acuerdo con lo que expuso Marcela. Tienen que adoptar las estrategias desde las poblaciones. Todas las estrategias que han dado realmente impacto a través de las poblaciones claves, a través de nosotras, a través de todas las poblaciones, no solo de trabajadoras sexuales, sino de todas las poblaciones, porque esas son las que dieron buen resultado. Entonces nos tienen que escuchar, nos tienen que poner en práctica todas las lecciones aprendidas que hemos hecho. Muchísimas gracias, Lucy. No nos queda más tiempo. Les agradezco muchísimo, Javier, Lucy y Marcela, por su disposición y por compartir con nosotros su experiencia. Un cariño, que estén bien. Gracias.